ahí. Dale. Ahí está. Adelante. Bueno, quiero recordarles, hola, ¿cómo están primero? Vamos a tratar de continuar en donde nos quedamos ayer. Quiero recordarles que si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo en la ventana de chat, yo más o menos las voy mirando y las voy juntando para ir respondiéndolas donde pueda, ¿sí? Entonces, para recordar un poco y retomar, porque en el medio tuvieron varias charlas, estábamos hablando un poco sobre redes neuronales recurrentes, en este caso, pensadas para su uso para tratar de describir áreas del córtex y del córtex prefrontal, donde hay un alto nivel de autoconexiones y de recurrencia. Entonces, un poco habíamos visto los modelos y cómo tratar de hacer cosas que nos sirvan para tratar de hacer descripciones aproximadas del cerebro. Entonces, estábamos hablando un poco de la dinámica, bueno, hicimos un recorrido largo sobre las propiedades y todo, llegamos a la parte de la dinámica, donde yo les había recomendado un trabajo para mirar, igual de todas formas van a tener las slides, así que no hay problema. Y lo que les quería mostrar acá, y era la última slide que habíamos visto ayer, era la distribución de los autovalores de la matriz de pesos recurrentes, y yo les había comentado que los autovalores por fuera del círculo unitario son los autovalores que parecen gobernar el comportamiento dinámico del sistema. Entonces le dije, bueno, vamos a ver alguna cuenta para tratar de justificar las observaciones que hacemos en las simulaciones y por qué vemos que efectivamente esto ocurre. Entonces, un poco para seguir, nos habíamos quedado con nuestra ecuación, si ustedes se acuerdan, nuestra ecuación diferencial que habíamos visto original, con la diferencia en que aquí teníamos una función no lineal, nuestra función de activación. En este caso, lo que vamos a hacer es una linearización del sistema. Y si usamos una función de activación, como por ejemplo la tangente hiperbólica, el primer término de esa función de activación es 1, o sea que podemos linearizar el sistema de esta manera. En este caso, hemos escrito el vector de entrada, ¿sí?, como I de t. Y no voy a meterme demasiado en las cuentas, porque de hecho las cuentas son súper sencillitas, pero sí contarles que lo que vamos a hacer es tratar de escribir la actividad. Recuerden que HI era la actividad de las unidades, ¿sí? Y la ecuación lo que hacía era describir la actividad de las unidades en términos de las conectividades que teníamos y de la señal de entrada que estábamos poniendo. Entonces lo que vamos a contar es lo siguiente. Para poder obtener una expresión aproximada del vector H, ¿sí?, o en este caso de las actividades HI, no, esto es spam, odio el spam, ahí está, HI, lo que vamos a hacer es un cambio de base de la matriz de pesos recurrentes, tratando de expresarla en términos de sus autovalores y sus autovectores, de manera que nosotros también podamos escribir el vector H en términos de una base que nos sirva, en términos de las condiciones iniciales de la actividad y un valor de la señal de entrada que en este caso, como los casos que yo les había descrito, constituían pequeños pulsitos, ¿sí?, vamos a considerar un escalón, en este caso una delta. Un escalón muy, muy cortito, muy acotadito, tan finito que es una delta. De esta manera podemos reescribir la ecuación para resolverla y podemos obtener la solución de esta ecuación, como el valor del h de t, como la superposición de todos los h new flow, ¿sí?, que van a ser en definitiva para esa ecuación diferencial, cuando la escribimos en términos de los autovalores, e a la t por lambda sub i, el autovalor correspondiente, menos 1. Entonces, ahora que nosotros tenemos todos esos términos, se ve un poco más claro lo que yo les decía. Cuando nosotros tengamos autovalores más grandes, van a ser los términos dominantes. Recuerden que estos autovalores pueden ser reales o pueden ser complejos. En el caso de que sean reales, tendremos nuestros estados que se van a un nivel que habíamos visto, a un punto fijo, al final a un estado estacionario, y en el caso de que estos sean complejos, vamos a tener oscilaciones. Y en general esas oscilaciones van a estar gobernadas por el autovalor que tenga la parte real más grande. Así que bueno, eso para tenerlo en cuenta, ¿no? Un poco uno puede hacer una linearización del sistema, como ya habrán visto que se pueden linearizar sistemas dinámicos, y puede obtener un comportamiento aproximado. Esto que les describí hasta acá no me dice nada sobre los transitorios. Hay un poco más de información que se puede extraer, pues si ustedes pueden, si quieren pueden mirar el preprint,
donde podemos hablar un poquitito de qué es lo que pasa con los transitorios, comparando con lo que sucede con la norma de la matriz. Pero bueno, en principio el comportamiento a tiempos largos está gobernado por estas expresiones que les acabo de mostrar. Entonces, dicho todo esto, para cerrar un poco la idea de la dinámica, tenemos una manera de argumentar qué es lo que pasa, por qué vemos oscilaciones o por qué vemos comportamiento de punto fijo, y va a depender de las realizaciones de la matriz de nuestras redes neuronales que estamos mirando y que hemos obtenido. Recuerden que para la misma tarea entrenábamos redes que estaban inicializadas de manera random y obteníamos realizaciones que su comportamiento dinámico era distinto internamente, pero que el resultado de la regla que aprendían era la misma. Entonces, un poco para ver eso. Bueno, entonces ahora que ya tenemos todas estas ideas, nos vamos a parar del otro lado. Ahora vamos a decir, perfecto, aprendimos un montón de cosas sobre la dinámica, entendemos cómo funciona la red neuronal recurrente, pero ¿qué es lo que nos puede aportar ahora la perspectiva de las redes neuronales recurrentes desde el punto de vista de la inteligencia artificial? Y yo vi que hoy estuvieron viendo algunas charlas que hablaban sobre procesamiento de secuencias de sonido y producción musical, si no entendí mal, y que tenía que ver con la producción musical, se producía a través de redes neuronales recurrentes. Entonces, ahí empezar a pensar, bueno, ¿para qué se pueden usar estas redes o para qué las usa la gente desde el lado de Machine Learning? Entonces, acá hay un paper que yo encontré que me había parecido súper interesante, si bien no está nuevito, está bueno, que habla sobre cómo desde el lado de las neurociencias uno se puede inspirar en los algoritmos que vienen andando muy bien en la parte de inteligencia artificial. Eso me pareció como interesante para que lo puedan chusmear un poco. Y hay un montón, de hecho, de modelos nuevos basados en algunas observaciones que se han realizado en Machine Learning. Por otro lado, encontré esto que me parecía como, se llama Premiere, pero es como si fuera un buen review o una buena explicación sobre cómo funcionan las redes neuronales en general y cuáles son las herramientas esenciales que pueden usar los neurocientíficos a partir de lo que hay disponible en el campo de Machine Learning. La verdad que estos dos señores son muy grosos en el área, así que les recomiendo mucho mirar este material, sobre todo por las referencias que tiene. ¿Saben qué? Este es re interesante porque además tiene hands-on. En este caso, los hands-on que tiene, los ejercicios que tiene para resolver, los notebooks que tiene, están planteados en PyTorch, que es un framework que permite desarrollar redes neuronales. Así que les recomiendo mirarlo. Yo estuve mirando un poquito los notebooks, yo no trabajo con hands-on, son ejercicios para hacer. Este paper viene con unos notebooks que traen ejercicios para hacer y para plantear. La verdad que es súper interesante. Ahí me estaban preguntando por los hands-on. Así que chusmenlo. Entonces, yo sé que esto lo vieron, adelanto un poquito, yo sé que esto lo vieron y que lo habrán visto de base. Me imagino que cuando les hablaron de redes neuronales al principio, porque calculo que habrán visto a lo largo del curso redes neuronales, les habrán mostrado el modelo más básico del perceptrón y cómo construir capas de neuronas o de unidades para poder utilizarlas. ¿Eso lo vieron? Para saber cuán rápido o cuán lento voy con esta parte. Si me pueden comentar por la ventana, se los agradecería, porque les preparé algunas slides. Perfecto. Sí, genial, genial. Perfecto. Entonces vamos más o menos rápido en esta parte y después nos concentramos más. Perfecto. Entonces, todo esto ya lo vieron, básicamente ustedes ya lo saben, tienen un input, tienen pesos, tienen una operación, en este caso la superposición de esos pesos, una función no lineal y una salida. Y todo esto, que yo se los puse acá esquemáticamente, lo podemos escribir a través de la siguiente ecuación, donde acá está nuestra función no lineal, podemos tener un término de bias o no, eso va a depender de la arquitectura que ustedes quieran usar o que necesiten, ¿sí? Y ahí tenemos nuestra combinación de las entradas a través de los pesos. Todo esto seguro lo vieron, vamos relativamente rápido, cualquier cosa me detienen. Bueno, esto se puede escribir de manera vectorial, uno usa álgebra y las cuentas son relativamente razonables, no para hacerlas a mano, por supuesto, más de 3 entradas y 3 pesos es bastante incontrolable, por eso la gente desarrolla software muy, pero muy optimizados para poder hacer estas cosas. Entonces, un poquitito más avanzamos y sabemos que las funciones de activación
hay de varios tipos, esta por ejemplo es una sigmoidea, pero básicamente las propiedades que tienen que tener es que tienen que ser una función que controle o sature de alguna manera la actividad de las unidades. Entonces, la idea es que tienen una función que satura y que es no lineal. Y entonces esto es muy importante porque es la función de activación la que pone la no linearidad en nuestra red neuronal, lo que nos va a permitir poder plantear o resolver o clasificar o trabajar con sistemas que son no lineales. Esa es como la clave, la función de activación. Entonces ustedes pueden encontrarse con distintos tipos de funciones de activación. El tipo de función de activación que van a usar va a depender de distintas cosas. Una cosa puede ser, si están usando las redes neuronales para trabajar en neurociencias, pueden tener alguna motivación que tenga algún origen biológico. Si están usando las redes neuronales para hacer cosas de machine learning, el objetivo de la función de activación es que ustedes puedan entrenar a la red para hacer la tarea que les interesa. Entonces, esto es un poco para que vean qué es lo que existe. Y la elección de la función de activación no es algo que es directo, si uno dice, bueno, listo, si hago esto, entonces elijo esta, si hago esto, entonces elijo esto otro. Hay mucha investigación, pero también hay mucho lo que sería prueba y error o mucho arte detrás de construir las redes neuronales y que efectivamente sean entrenables en tiempos razonables y funcionen. Entonces, les dejo acá también para que tengan una batería de todas las posibles funciones que se pueden encontrar, y estas, en general, están implementadas en las distintas librerías o frameworks que se dedican a construir redes neuronales. Están ya implementadas, no las tienen que escribir ustedes, lo cual es practiquísimo. Igual, de todas formas, en todos los frameworks, en el caso de que no la tengan implementada, tienen una manera de construir la función que ustedes necesiten. Entonces, simplificando un poco las cosas, este perceptrón que nosotros veíamos de esta manera, lo podemos resumir así gráficamente, y con ese perceptrón nosotros construimos capas, como ya han visto. Agarramos y apilamos capas de unidades que nos van a permitir procesar nuestra información. Esto lo pongo para contárselos y mostrárselos de esta manera, para que lo vayan naturalizando si ustedes se quieren poner a implementar cosas con el código. Porque en este caso, cuando las capas están, por ejemplo, completamente conectadas, o sea, no es una conectividad de sparse, sino que es una conectividad de todas con todas, eso se llaman capas densas. Eso significa capas de todas con todas. Entonces, si ustedes llaman a lo que sería una capa densa en alguno de los frameworks, con el nombre que sea que está implementado el método en el software, se van a encontrar con este tipo de cosas. Bueno, y después algo que ya veníamos hablando de la capa escondida, esto ya lo saben, en este caso tengo una capa de entrada, una capa escondida y una capa de salida. Y lo que tengo acá escrito es el valor de la salida en función de lo que tengo metido en mi gráfica que tiene todas las unidades. Bueno, tenemos redes. En este caso escribí redes que son feed-forward, o sea, redes armadas con perceptrones. No había recurrencia en lo que yo dibujé, pero por ahora no importa para esto que vamos a contar. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos entrenarlas. ¿Sí? Lo mismo que venimos hablando siempre, el objetivo es entrenarlas. Y yo ya les había contado un poco ayer que uno de los métodos estrella para entrenar las redes consiste en minimizar la función de costo. ¿Sí? Vamos a optimizar. O sea, esto que calculo que también lo habrán visto, ¿sí? Pero básicamente vamos a suponer, por un momento, hacer una abstracción para hacer un ejemplo y poder entender de qué se trata esto, porque después uno lo dice como muy bestia, bueno, minimizo la función, pero nosotros ya sabemos que la función de costo depende de todos los parámetros de conectividad que tengamos en la red. Eso lo sabemos. Y si tenemos varias capas, esto tiene metido varias capas acá adentro. Y si tenemos recurrencia, esto va a tener metido nuestros pesos recurrentes y así con todo. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, y abstraernos, que tenemos 2 pesos, ¿no? Eso solamente para poder hacer un gráfico. Vamos a decir que nuestra función a minimizar depende solo de 2 pesos. Entonces, bueno, fenómeno. Si depende solo de 2 pesos, podemos hacer un gráfico, ¿sí?, de nuestra función, ¿no?, la amplitud de la función, en función de cada uno de los pesos. Entonces podemos hacer como un dibujo tridimensional de cuáles son los valores de la función. ¿Correcto? Hasta acá me siguen, es una representación gráfica, por decirlo así, de nuestra función a minimizar, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es ver gráficamente qué es esto de minimizar la función.
fenómeno. Yo me paro en algún punto, elijo algún punto al azar y me paro, ¿no? Con los parámetros W0 y W1, que son los parámetros donde yo voy a inicializar mi red, ni más ni menos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Yo quiero encontrar aquellos parámetros que, dada la tarea que yo quiero hacer y todo, hacen que sea mínimo el valor de la función de costo. Entonces, yo me paro ahí, en ese punto, y el gradiente apunta en alguna dirección. Computamos el gradiente. Y entonces ahora tomo un paso y me corro en la dirección opuesta, ¿sí?, a la dirección que apunta el gradiente. Y ahora computo de vuelta el gradiente. O sea, pero ese pasito que me corrí, ¿sí?, es cambiar el valor de la función, ¿no? Me estoy corriendo para buscar los parámetros que van bajando el gradiente, ¿sí? Y así me voy a mover iterativamente hasta que encuentre el punto mínimo, ¿correcto? Esto es bastante análisis 2 para mí, pero me parece bastante claro para entender qué es lo que uno está buscando. Entonces ahora, ese es el objetivo. Ahora bórrense esa imagen hermosa de 2 parámetros, imagínense que ustedes tienen un montonazo de parámetros, ¿sí? N parámetros o los que ustedes quieran, y la idea es que ¿hay algún algoritmo para poder empezar a trabajar? Bueno, una manera es inicializar de manera random los valores de los pesos, ¿sí? Y la idea es que vamos a hacer un loop hasta que converja el hecho de que calculemos, ¿sí?, el gradiente de la función y vamos a ir actualizando el valor de los pesos de nuestra función, ¿sí?, a medida que vamos calculando el valor del gradiente. Entonces, vamos devolviendo los valores de los pesos y así, 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 hasta que el gradiente sea mínimo. Esto es re lindo y re fácil decirlo de manera directa y automática, pero la verdad es que minimizar el gradiente no es una cosa fácil, ¿sí? Un pequeño cambio que ustedes hagan en los pesos va a afectar a toda la función de costo. Entonces, no es que, bueno, minimizo el gradiente y se acabó, tan fácil. De hecho, el tema es que uno está aplicando regla de la cadena cada vez que calcula el gradiente. Entonces, esto no es trivial. Y esto se necesita realizar a través de algún mecanismo que compute todas estas derivadas que uno va haciendo y que lo compute respecto de todos los parámetros, ¿sí? Esto es lo que hay atrás. O sea, ni más ni menos minimizar el gradiente y encontrar los parámetros adecuados para una red neuronal significa que atrás estoy haciendo un montonazo de derivadas y derivadas y derivadas de manera ordenada y multiplicando. Entonces lo que yo necesito son sistemas que puedan optimizar este tipo de operaciones. Bueno, una técnica es modificar el gradiente a través de lo que se conoce como mecanismos de learning rate o a través de una tasa que uno va variando un poquito, de pasito, ¿sí? Setear este learning rate tampoco es una tarea trivial, va a depender del algoritmo que uno use, pero bueno, es como para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que hay involucrado. Y algoritmos para minimizar el gradiente hay un montonazo. Están implementados en todas las librerías. Yo acá decidí mostrarles el de TensorFlow y Keras, que son los frameworks que uso yo, y básicamente son los frameworks que usa Google, que es el que les quiero mostrar antes que termine esta charla. Les quiero mostrar un poquitito de cómo se escribe un modelo utilizando este framework, ¿sí? Entonces tenemos Stochastic Gradient Descent, que se llama Adam, que se llama Ada Delta, bueno, y así. Cada uno de estos que ustedes ven acá implica un montón de trabajo de desarrollo. Entonces, cada vez que ven una implementación de estas, tiene asociado un paper donde la gente estuvo desarrollando un montón de trabajo para demostrar que ese método efectivamente encuentra el mínimo de la función y sirve para poder hacer el entrenamiento de las redes. En particular, a mí me gusta Adam, es el que yo he usado en mis trabajos. He notado que funciona muy bien con las redes recurrentes si uno tunea apropiadamente los parámetros y los inicializa bien. Esto es algo que yo les comento porque la verdad es que va a depender de la implementación que estén usando o que estén haciendo ustedes. Bueno, entonces, tengan eso en la cabeza por un rato sobre lo que es hallar los valores de los parámetros y sobre todos estos algoritmos de minimización que se pueden usar. Y volvamos un segundo a por qué la comunidad de Machine Learning le interesan las redes neuronales recurrentes. Y hoy vieron un poco de eso, ¿no? Porque uno puede, por un lado, utilizarlas para lo que es la predicción de secuencias. Yo puse acá predicción de secuencia de texto, pero en realidad puede ser predicciones de secuencias de lo que ustedes quieran. Por
Por otro lado, uno puede usarlo para análisis de series temporales y también para todo lo que es speech o todo lo que es traducción o todo lo que tenga que ver con información que esté ordenada de manera secuencial y temporal. ¿Sí? Por eso también uno puede trabajar con esto y producir música y todo eso que han visto. Entonces, este es el interés que tiene la comunidad de Machine Learning con las redes neuronales. Entonces, ¿qué es lo que uno necesita cuando trata de modelar una secuencia? Uno quiere que pueda modelar secuencias de distinta longitud. Uno quiere poder traquear, y esto de traquear las long-term dependencies, esto significa poder tener registro de lo que pasó en la secuencia temporal a tiempos lejanos arbitrarios, y eso no es trivial. Eso no es trivial y está desarrollado con lo que, está relacionado con lo que yo les había desarrollado ayer, del problema de qué es lo que sucede cuando tratamos de mirar eventos que están muy alejados temporalmente. ¿Qué es lo que más nos interesa también? ¿Qué es lo que nos interesa poder hacer? Bueno, mantener o guardar o conservar información sobre el orden de los eventos, ¿sí? Y, por supuesto, algo que es interesante es que los parámetros, ¿sí? Los parámetros de nuestra red van a ser los mismos a lo largo de toda la secuencia temporal, o sea, no van a cambiar los pesos a lo largo de la secuencia temporal. Lo que yo calculé para un punto de la secuencia vale para cualquier punto de la secuencia temporal. Entonces, ¿qué tipo de configuraciones uno puede tener con las redes neuronales recurrentes? Uno podría tener una configuración muy sencillita donde tiene entrada-salida. Uno podría tener una configuración donde tiene diversas entradas si quiere tratar de clasificar esa información, ¿sí? de todas y obtener un resultado. O uno puede tener múltiples entradas y múltiples salidas, algo más parecido a lo que vieron hoy. Entonces, son distintas configuraciones que nos sirven puntualmente para distintas aplicaciones. Entonces, para repasar un poco la idea, pero ahora vista desde el lado de Machine Learning. Entonces, tenemos una red neuronal pensada como un bloque, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro hidden state, por eso es el H que yo venía usando para la actividad de las unidades, y este hidden state, mi inglés no es muy fino ni muy elegante, es bien conurbánico, perdón. Entonces, aplicamos esta relación de recurrencia cada vez a la secuencia temporal para obtener el valor de H de t. Entonces, lo que ustedes habían visto antes, ahora véanlo y fíjenlo de manera de una red discretizada con nuestra función, ¿sí? Nuestra función no lineal aplicada, y fíjense cómo luce esto. Tenemos la función la función no lineal aplicada a nuestro estado anterior y a nuestro vector de input. Y la combinación de esto nos da como resultado el estado siguiente. Esto es tal cual las ecuaciones que nosotros veníamos viendo. ¿Sí? Esto es igual a lo que nosotros veníamos viendo. Y en definitiva, ¿cómo construimos nuestro vector de salida? Bueno, nuestra matriz de salida por los estados de salida de las unidades h de t. Y entonces ahora, puntualmente, para el caso de la tangente hiperbólica que habíamos visto, bueno, ponemos, ¿sí? Nuestra matriz de pesos recurrentes aplicada a nuestro estado anterior y nuestra matriz de entrada aplicada al vector de entrada. ¿Correcto? Es la misma ecuación, escrita ahora en términos discretos para Machine Learning y para el tipo de arquitectura que vamos a implementar después cuando querramos escribir un poco de código. Fenómeno. Entonces ahora tenemos nuestra red, que se representa así. Pero acá hay un vector h de t. Y ese vector h de t está formado por muchos elementos de la secuencia temporal. El primero, el segundo, el tercero, y así. ¿Correcto? Entonces, esto que uno lo ve así, si uno la desenrolla, lo puede ver, la cuenta que hace segmento por segmento de el resultado que va a tener nuestra salida I de t. I de t, nuestra salida, está formada por un montón de pedacitos. ¿Correcto? Donde en el medio, ¿qué tenemos? Todas las operaciones matriciales, ¿sí? Que involucran las cuentas que ya habíamos visto. Ahora, yo quiero aplicar esto que les había comentado, que es backpropagation through time, que significa poder calcular el gradiente para una de estas redes recurrentes. Esto no es tan trivial
pero la verdad es que yo me puse a hacer las cuentas a mano un poquitito, suponiendo que tengo una secuencia de 3 elementos, ¿no? Acá yo les puse una secuencia de T elementos, pero esto que ustedes ven acá, yo agarré, me senté y hice la cuenta para obtener el gradiente, suponiendo que tengo una secuencia muy cortita, que es una secuencia de 3 elementos. Y entonces empecé a mirar cómo estaban conectados los valores de los parámetros y qué es lo que sucede cuando uno calcula el gradiente. Para hacerlo bien y prolijito, les recomiendo ver este link que les dejo acá, donde explica exactamente cómo es el cálculo del gradiente. Pero sepan que cuando ustedes están derivando, aplicando regla de la cadena, para poder derivar respecto de todos los parámetros de la matriz, ¿sí? En el medio les van a aparecer conexiones, ¿sí?, entre las componentes del vector de los tiempos, que esto antes no nos pasaba cuando teníamos una red forward, esas conexiones no estaban, entonces es mucho más fácil calcular ese gradiente. Al hacer esto, nos van a quedar términos multiplicativos que van a ir haciendo que cada término del gradiente sea una regla de la cadena medio larguita con un montón de términos adentro. Y el problema es que cuando ustedes empiezan a hacer esas cadenas y empiezan a derivar, empiezan a multiplicarse elementos que pasan a ser muy chiquititos. Cuando ustedes, sobre todo cuando empiezan a mirar las partes más alejadas de una secuencia muy, muy larga. O sea, si yo considero secuencias muy largas, los elementos más lejanos empiezan a ser cada vez más chiquititos y cada vez más chiquititos como contribuciones al gradiente. Entonces, eso es algo que se conoce como el problema del vanish gradient, y eso genera un montonazo de problemas. El primero es que si yo no puedo calcular bien el gradiente, olvídense que ustedes van a poder minimizar algo que les permita realizar una tarea. O sea, lo que ustedes van a estar minimizando va a ser un gradiente que no es representativo de la tarea que yo quiero cumplir o quiero obtener, considerando toda la longitud de la secuencia temporal. Solo me va a pesar las cosas que estén más cerquita. Así que eso es lo primero que quiero decir. Bueno, para arreglar este problema hay varios trucos que se utilizan. Esto es bastante artesanal. Uno de los trucos que se utiliza para mejorar un poco esto de el achicamiento del gradiente es elegir apropiadamente la función de activación como la función ReLU. Yo no sé por qué funciona bien, para mí tiene que ver algo con que esta función no es derivable y es como medio una porquería y hace como alguna magia ahí, pero vi que también lo usan. Como mis implementaciones son más motivadas por los modelos desde el punto de vista de las neurociencias, yo uso la tangente hiperbólica, que es lo que se usa de manera, o eso, una sigmoidea de manera más estándar en esos modelos, y entonces para mí resolver mi problema por este lado no me resulta, pero no significa eso que ustedes, si están resolviendo otro problema del lado de Machine Learning, no les sirva utilizar esta función de activación. Otra cosa que sirve, pero de vuelta, habría que ver la motivación biológica, si por ahí tiene algún sentido o no, o si tal vez no importa porque es inicialización de la matriz solamente, y esto sí funciona y yo lo he probado, es iniciar la matriz como la matriz diagonal. Eso funciona muy bien para mejorar los términos de achicamiento de gradiente, no resuelve del todo el problema, pero funciona muy bien y extiende un poco el rango que uno puede usar, así que esto es algo que está bueno. Y después, por supuesto, si ya no nos interesa el tema de que la red neuronal recurrente sea la que vimos para el caso de neurociencia, sino que queremos trabajar y procesar secuencias temporales, la gente resolvió este problema muy bien con dos tipos de unidades que tienen un control de la información. Una se llama GRU, ¿sí? Y otra se llama LSTM, Long Short Term Memory. Con estas dos, son dos topologías, son redes recurrentes estas dos, que tienen topologías que tienen parámetros extra. O sea, utilizar este tipo de topologías no es gratis, implica que cuando ustedes vayan a entrenar su red recurrente, tienen muchos más parámetros, pero tienen un mecanismo que les permite controlar, digamos, el gradiente, cuando lo calculen, esos parámetros permiten controlar las long-term dependencies. Esto es interesante, está bueno y resuelve un montonazo de problemas. De hecho, yo para jugar he entrenado algunas tareas
con este tipo de redes, y la verdad es que funcionan, pero de nuevo, rompo cualquier motivación porque es arbitrario y no tendría algún mecanismo para decir voy a elegir utilizar este tipo de redes porque no representan nada a nivel de la biología del cerebro. Entonces, para hacer como un pequeño summary de esta parte, antes de meternos un poco en la parte del código, las redes recurrentes son como la clave para el procesamiento de secuencias o de tareas que tengan que ver con secuencias de datos o información temporal, ¿sí? Se entrenan y se pueden entrenar tranquilamente, y de hecho se hace así, con backpropagation through time, con los algoritmos estos nuevos que yo les describí para minimizar el gradiente, y utilizando, por supuesto, estos métodos que les había hablado antes de repararlo. Ay, no me sale la palabra, pero son estos métodos de normalización, de renormalización, de arreglar el problema, ¿sí? Después, bueno, ya lo han visto, que se pueden utilizar para la generación de música, para la clasificación, para la traducción, para un montón de cosas. Bueno, dicho esto, ahora vamos a ensuciarnos un poco las manos para tratar de ver cómo se trabaja con esto y qué se hace con los datos, ¿sí? Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? Vayan escribiéndolas ahí al costado, si tienen preguntas. Esta parte es un poquitito más básica, probablemente muchos ya lo han visto, pero si tienen dudas, escríbanlas para ver si puedo respondérselas, ¿sí? Entonces, dicho esto, ahora sí, vamos a ensuciarnos las manos. Vamos a suponer que nosotros de verdad queremos aprender a trabajar con datos y vamos a tratar de ver cómo se hace esto. Yo quiero entrenar una red neuronal, yo tengo un problema motivado por un conjunto de datos enorme que tengo, y no sé, viene mi director y me dice, che, tenemos que aplicar a redes neuronales para tratar de resolverlos porque creo que es el algoritmo que va. Bueno, ¿cómo hacen ustedes? Fenómeno. A ver, esperen, tengo una pregunta ahí. Si puedo contar gradient clipping. Sí, también el gradient clipping es una forma de solucionar el tema de las redes neuronales recurrentes. Ahora no me acuerdo cómo es, pero después tengo alguna slide por ahí que se los puedo comentar. Sí, no, la verdad que no me acuerdo. Pero sí, ese gradient clipping es otra técnica, correcto. Bueno, ¿qué es lo que hace uno para entrenar un modelo? Entonces uno tiene todos los datos. Lo primero que tiene que hacer es armarse de su muestra, ¿sí?, los datos que va a utilizar para el entrenamiento, y quiero que chusmeen las proporciones de esto, y los datos que va a utilizar para testeo del modelo. Que quede clarísimo después de todas estas charlas de Machine Learning que han tenido a lo largo de la semana, que es crucial que el set más grande que utilicen para entrenar las redes sea la mayoría de los datos, y que de testeo les quede un pedacito, ¿sí? Una vez que ustedes dividieron de una manera razonable para que no haya sesgos con sus datos, no sé, randomizando o de alguna manera que ustedes crean adecuada dependiendo de los datos que tienen, una vez que hicieron eso, ahora tienen que tomar los datos de entrenamiento y ahora volver a separarlos entre una partecita que es el training y otra partecita que es la validación o el validation, ¿sí? Entonces, ¿qué es el training set? El training set es el conjunto de datos que ustedes van a utilizar para entrenar el modelo, ¿sí? Y de esta manera ustedes van a tener, como estamos en aprendizaje supervisado, entradas con su salida correspondiente, y nosotros utilizamos esto para correr nuestro algoritmo de entrenamiento para minimizar el gradiente. Ahora, ¿qué es el set de validación? Bueno, hay parámetros de la red que no se entrenan, ¿no? Los que se conocen como hiperparámetros. ¿Escucharon hablar de la palabra hiperparámetro antes? A ver si me dicen sí o no. ¿Escucharon por ahí la palabra hiperparámetro de toda esta semana? Perfecto. Entonces, perfecto. Entonces, por ejemplo, un hiperparámetro posible es el tamaño de la red. ¿Cuántas unidades le pongo? Y eso no es un parámetro que se entrena. Uno puede encontrar alguna manera de ver cuál es el mejor modelo, dependiente del número de unidades que uno ponga, pero eso no me lo da como resultado del algoritmo. Bueno, el set de validación es el conjunto de datos que me permite ir tocando estos parámetros hasta obtener el mejor modelo, ¿sí? Es eso. Bueno, y
La parte del testeo es ver si mi modelo se puede generalizar, ¿no? ¿Correcto? Si mi modelo sirve para el mundo real. Bueno, ahora que sabemos más o menos cómo trabajar, ¿sí? Que sabemos qué hacer con los datos, pues lo primero que uno se tiene que plantear cuando arranca con Machine Learning es, tengo esta bolsa de datos, ¿cómo los organizo y cómo los escribo en términos de vectores que yo los puedo utilizar para input para entrenar una red neuronal? Eso es lo primero, y yo creo que es una de las cosas que más tiempo lleva, entender cómo postprocesar los datos una vez que uno los obtuvo para poder usarlos. Ahora, ¿tenemos eso? Bueno, ¿cómo puedo trabajar? Bueno, lo primero es que necesitan Python, eso ya lo saben, no es nada raro lo que les estoy diciendo. ¿Por qué Python? Bueno, porque hay un montón de frameworks súper bien desarrollados, basados en el lenguaje de Python, así que es una buena recomendación usar Python. ¿Dónde lo pueden usar? Bueno, lo pueden usar localmente, y acá es una recomendación que les voy a dar, es armarse un entorno virtual. Si van a empezar a jugar con las librerías que yo les voy a mostrar, tal vez pueden armarse un entorno virtual para no romper nada de los trabajos que ustedes tengan, si tienen código que corre o si tienen software de sus tesis o no sé, de sus trabajos finales o lo que sea, para no romper nada de eso, por ahí les conviene armarse un entorno virtual para instalar todas las cosas. La otra opción es, no se instalan nada en su computadora y usan Google Colab. Me sobró ahí una L. Usan Google Colab, y Google Colab tiene unos notebooks que ustedes directamente escriben y ejecutan el código. Google les presta una computadora, y les presta, de verdad les presta una computadora, ustedes se conectan y pueden ejecutar código en Python de lo que quieran con estos notebooks. ¿Y cómo crean el notebook? Bueno, como crean cualquier documento de Google. Van a Google y abren un notebook nuevo, tienen el Colab, el nuevo documento de Colab, son 2 loguitos amarillos que aparecen entrelazados, lo abren y ahí empiezan a correr directamente como si fuera el intérprete de Python, de una. No sé si alguno lo conoce. A ver, ¿cuántos conocen Colab? Me escriben ahí, sí, no, o es la primera vez que escuchan hablar de Colab. Uno, bien, bien, vamos, perfecto, perfecto, perfecto. No, ahí está, alguien me dijo que no. Bueno, van y se abren un Google Colab. Los que no, van a su Google Drive y nuevo documento, Colab, y listo. Perfecto. Bueno, si van a instalarse en un entorno virtual, una recomendación de algo que pueden usar es Anaconda, funciona muy bien. Si ya están haciendo el doctorado, probablemente lo conozcan. Tiene un montón de librerías científicas útiles. Bueno, esto es medio viejo, me parece tiano, pero bueno, ¿qué tiene mi entorno de programación con Anaconda? Tiene un IDE para poder programar, tiene un montón de librerías de análisis, un montón de librerías de visualización, y las librerías específicas para hacer Machine Learning, ¿sí? Tiene eso. Entonces, si ustedes se instalan Anaconda, van a tener todos esos paquetes con todas esas cosas. Pesa un montón. Si tienen espacio y lo quieren instalar, bárbaro. Si no, elíjanse las librerías e instálenlas en un entorno virtual, solamente las librerías que van a usar, porque la verdad que tiene de todo. Hay algún miniconda por ahí dando vueltas, pueden chusmearlo en la página. Entonces, bueno, dentro de todas estas librerías, una que se utiliza para hacer Machine Learning, no sé si la habrán visto o la conocen, es Scikit-learn. Scikit-learn está buena porque tiene un montón de cosas para hacer análisis de datos. A mí me gustan mucho los charts que tienen. Acá les copié uno que me parecía súper interesante, pero solo con la excusa de mostrarles que está esta librería. Ahora, ¿cómo implementamos las redes neuronales? Bueno, vamos a suponer que tenemos nuestro cuaderno de Colab y queremos usar alguno de todos los frameworks que hay y vamos a implementar redes neuronales. Tenemos TensorFlow, Keras o PyTorch. ¿Qué usar? Va a depender de lo que ustedes quieran. Hay argumentos a favor de TensorFlow, hay argumentos a favor, no, Keras está incorporado ahora a TensorFlow. Yo uso Keras y TensorFlow. Y hay argumentos a favor de PyTorch. La verdad es que si ustedes van a hacer desarrollo de software, está bueno saber los dos, si se van a dedicar al desarrollo de software. Si ustedes se van a dedicar a hacer ciencia, aprendan a manejar uno, los lenguajes son bastante similares, pueden migrar en cualquier momento de tener la necesidad de hacerlo. Yo hoy les voy a mostrar un poquitito de Keras y TensorFlow, ¿sí? Bueno, ¿qué es TensorFlow? Es una cosa maravillosa. Es una plataforma, ¿sí? De código abierto, por supuesto, todo lo que les estoy mostrando es de código abierto, que
básicamente lo que hace es calcular, hacer muy bien las cuentas de gradientes. ¿Sí? Es eso lo que hace. Y tiene un montón de librerías para hacer operaciones y cuentas y cálculos. Muy, muy, muy recomendable, muy optimizada, y hay millones de cursos para ver de TensorFlow que los da Google. La verdad que se puede aprender un montón y pueden resolver relativamente rápido problemas que tal vez con Python solo o con lo que venían haciendo ni se les ocurre. Así que eso está bueno. ¿Qué es Keras? Bueno, Keras es una API para escribir directamente las capas de las redes neuronales y entrenarlas. Antes, Keras venía aparte, uno la podía correr utilizando TensorFlow como backend, o estas librerías que son más viejas, ¿sí? Que se utilizaban para hacer la parte, digamos, del cálculo de gradiente, pero hoy en día Keras está incorporado a TensorFlow y lo pueden utilizar directamente a partir de ahí. Entonces, todo esto lo tienen junto, pueden meterse en la página y ver la funcionalidad de los distintos métodos, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver alguno puntual. Entonces, algunas cosas básicas. ¿Por qué está bueno Keras? Bueno, ustedes pueden escribir su código de redes neuronales de manera bien modular. O sea, ustedes pueden escribirse modulitos con las capas de las redes que ustedes necesitan e ir armándolo tipo bloquecito de Lego. Necesito una capa de esto, necesito una capa, si han visto redes convolucionales, necesito una capa convolucional, necesito una capa densa, y así con cada capa que necesiten, ¿sí? ¿Qué otra cosa tiene interesante? Tiene un montón de librerías donde ya tiene implementadas no solo las redes, sino que tienen las funciones de costo, los algoritmos de optimización que estuvimos discutiendo, distintos esquemas de inicialización, o sea, tienen para iniciar los parámetros de la red random, para inicializarlos, no sé, todos con 1, todos con 0, o el esquema que ustedes quieran. Y tiene, ahí está la palabra que no me salía, distintos mecanismos de regularización para aplicar a las redes y poder hacer que las redes se puedan entrenar y puedan converger. El módulo donde se describe la funcionalidad de Keras está bueno, tiene todas las referencias a los papers, lo cual, o sea, si hay algo que ustedes tienen que usar como caja negra, lo pueden hacer, pero si hay algo que ustedes quieren entender qué tiene atrás, pueden meterse, mirar el código, mirar el paper al que hace referencia. ¿Sí? Eso no hay problema. Y otra cosa más es que ustedes pueden escribir sus propias capas que necesitan, si las redes que hay o si las funciones de costo que hay o la inicialización que hay no les resulta para la implementación que ustedes necesitan, ustedes pueden escribir código que se puede incorporar fácilmente a las librerías. Bueno, acá les dejo como un flowchart que después lo pueden mirar. No pretendo que vean desde la pantalla, desde acá, este chart, pero les dejo, a mí estos me encantan, hay un montón hechos que tienen como lo más importante puesto en una sola slide. Ahora sí, dicho esto, podemos mirar un segundo, tenemos tiempo, sí, tenemos tiempo, podemos mirar un segundo cómo se escribe un modelo secuencial utilizando Keras, ¿sí? Vamos a verlo puntualmente. ¿Han visto algo de código desde lo que va del curso? ¿Vieron escrito algo de código? A ver si me contestan por el chat. No, nada de código. Bueno. Bien, el curso no. Bueno, listo, sumamos. Si ustedes saben algo de código, mejor, pero si no, es como una buena puerta de entrada. Y si ustedes, por ejemplo, usan PyTorch, está bueno para que vean cómo es el otro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo mismo que hacemos siempre en Python. Primero importamos lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, de Keras Model voy a importar Sequential, que es una de las maneras posibles de escribir un modelo. Y luego voy a importar, de la parte de las capas, voy a importar la función de activación y la capa densa. La capa densa, ¿se acuerdan? Eran las capas que estaban todas interconectadas. Entonces, una manera de escribir un modelo es, le pongo nombre, en este caso model, igual a secuencial, porque lo voy a ir haciendo por capas, y voy poniendo capa por capa lo que a mí me interesa tener. En este caso, puse una capa densa, ¿sí? Que es la capa de entrada, y acá tengo que especificar la forma del vector de entrada, ¿sí? Luego agrego una función de activación, en este caso puse una función relu, en este caso puse una función densa, y luego otra función de activación, ¿correcto? Esta es una manera de hacerlo, ¿sí? Más prolijo lo pueden hacer así, donde van utilizando la función add, que es ir poniendo una abajo de otra todas las capas que ustedes necesitan,
¿sí? Esto también funciona para construir un modelo secuencial. De esta manera ustedes ya tienen su primer modelo de red neuronal. Ahora lo que habría que hacer es correr, digamos, lo que serían las funciones de entrenamiento y el resto, pero en principio así ya tienen escrito en 3 líneas de código la red neuronal que necesitan. Es bárbaro, o sea, es súper compacta la notación. Entonces, bueno, dicho esto, les quería mostrar al menos este ejemplo de código para que vean un poco. Déjenme decirles que sobre Deep Learning, y sobre particular Keras y TensorFlow hay un montonazo de información. Hace poco yo hice un curso que les recomiendo, que es muy, pero muy dinámico, del MIT. Están todos los videos subidos en la página, tiene hands-on también, o sea, ejercicios. Se los recomiendo mucho, a mí me pareció súper lindo. Extraje un montón de información de ahí, así que se los recomiendo. Bueno, pueden entrar a la página de TensorFlow y mirar la lista de métodos que hay y de todas las librerías y los paquetes y todo. Y lo mismo con la página de Keras, que dicho sea de paso, hay un libro muy lindo también de Keras que pueden chusmear. Bueno, creo que esto es todo, creo que me entró todo lo que quería decir, no sé si me apure mucho, me sobraron unos 10 minutos por si me quieren hacer preguntas, pero si tienen dudas pueden entrar a mi página, yo ahí tengo algunos links, algunos cursos viejos que di, y también hay ejercicios publicados, si quieren chusmear, y hay algunos ejemplos de redes neuronales recurrentes. Así que bueno, no sé si estamos ahí, están todos vivos, quieren preguntarme algo. Estamos. Yo ya que todavía no hay preguntas de la gente, te iba a preguntar, ¿en qué momento vos dirías que se vuelve necesario tener una GPU para hacer? O sea, uno podría hacer... Uy, te escucho muy bajito. A ver, ahí estoy más cerca, capaz me escucho un poco mejor. Estoy lo más cerca que puedo. ¿Escuchás ahí? Sí, ahí te escucho un poco mejor. Bueno, decía, te iba a preguntar en qué momento vos dirías que se vuelve necesario empezar a tener una GPU más o menos buena para entrenar este tipo de modelos. O cómo es tu experiencia, qué tipo de hardware usas vos, o cómo te manejas con eso. Sí, mira, yo tengo una notebook que tiene una GeForce, es de NVIDIA, listo. Y con eso corro los modelos, pero mis modelos ya te digo cuántas unidades tienen, para que tengas alguna idea del tipo de cosas que yo hago, que son muy chiquititas. Como yo corro modelos entre 50 y máximo 500 unidades, porque hago cosas para modelitos de simulaciones de neurociencias, para mí, con mi computadora, con mi notebook, estoy bárbara. O sea, con eso me alcanza perfecto. Entre 50 y 500 unidades recurrentes. Si ya querés correr 500 unidades, por ejemplo, GRU o LSTM, ahí por ahí la máquina se extiende un poquito. De todas formas, una manera de testear más o menos cuándo necesitas GPU o cuándo te fuiste es jugar un poco con la máquina de Google, o sea, usar un poco el Colab para jugar, para ver si lo colapsás o te corre. O sea, te da hasta, 12 horas de conectividad continua para poder correr tu programa o lo que vos quieras. Te la prestan, te la dan. Es lenta, pero para hacer muchas cosas funciona. Perfecto. Ahí veo que hay algunas preguntas más que están haciendo. ¿Los videos de tus charlas van a estar subidos en alguna Sí, plataforma? No los vi en YouTube. sí, van a Subilos a estar. YouTube sin problema. Sí, los voy a Sí. subir. Lo estamos grabando y cuando termine la escuela, subamos todos. Perfecto, perfecto, perfecto. Acá me decían el vector de entrada. ¿Cuánta historia le das como input para estimar el siguiente paso? ¿Lo tomás como un hiperparámetro del...? No. ¿Cuánta historia le doy? Todo va a depender, lo de la historia que le doy es la secuencia, acá me estaba preguntando Josefina, la secuencia que uno utiliza de los datos va a depender del problema que uno tenga. La idea es que uno tiene que armarse una red neuronal que pueda procesar la longitud de la secuencia que uno tiene. O sea, en mi caso, yo uso secuencias fijas, pero uno lo que puede hacer es hacer que esas secuencias sean variables en longitud, puede armar la red para que reciba secuencias variables en longitud. Hay que ser cuidadoso con eso nada más. De todas formas, no es una cosa trivial lo que me estás preguntando, y
si querés, después escribís y charlamos más del problema puntual que tengas, pero la longitud de la secuencia es un problema. Y no es un hiperparámetro, sino que es una característica de tus datos. ¿Sí? Así no es para nada una tontería, y es una de las cuestiones a resolver. No sé si tienen más preguntas. No es fácil trabajar con secuencias temporales. Algo que quiero comentar, que lo vi hace poquito, es que hay mucha gente que empezó a trabajar con secuencias temporales utilizando redes convolucionales. Esto es medianamente nuevo. ¿Cómo hacen? Bueno, lo que hacen es hacer una equivalencia de tipo una matriz como si fuera una imagen, la secuencia temporal, y lo trabajan. Es nuevo, no sé qué features podés sacar, pero vi que lo estaban haciendo también. No sé si hay alguna pregunta más. En lo que dijiste de lo último, entonces lo que harían sería como si fuese una matriz de una dimensión, y la convolución sería, bueno, ir procesando Sí, cada palabra y sus vecinas, ponerle cierto rango y armar con eso. sí, vi que hacen algo así con las secuencias, porque viste que vos tenés, también en lugar de tener secuencias de texto, podrías tener, no sé, una serie temporal, lo que podría ser el equivalente a tener, no sé, una medida, qué sé yo, una medida biológica, no sé, como tipo un EEG o algo así, o canales de las neuronas podrían ser tu input también, y usar esa información como si fueran secuencias, digamos, de píxeles también, se puede hacer. Exacto. Hay muchas maneras de procesar la información, y no es que quiera ser pesada, pero me parece como que la parte más importante antes de empezar con la red neuronal y mirar adentro la topología y todo es caracterizar bien los datos que uno le quiere dar, porque si uno le da los datos poco preprocesados, la verdad es que lo que va a generalizar va a ser cualquier cosa. Claro. Entonces, es como que me da la sensación a mí que como es un tema que está de moda, la gente lo quiere usar, la red neuronal sí o sí ya, y como que hay primero algunas cosas que hay que hacer con los datos Sí, y que claro. después. Hay una idea también de que las redes neuronales aprenden los features necesarios, entonces por eso uno no tiene que preocuparse ¿no? en Sí, hacer un poco de feature engineering, pero eso no, digamos, o sea, no, claro, pero eso no significa que si no haces feature engineering no funciona mejor. claro, pero además, porque va a depender con qué uno esté trabajando. Si uno está trabajando con datos de un experimento, que no es necesariamente algo estándar, como decir, no sé, una imagen que vos tenés, no sé, como es el set de imágenes, ese MINST o cosas súper estándar que ya las redes están recontra preentrenadas y vos te podés bajar un modelo y hacer mil cosas con eso. Si estás tratando de sacar información de un experimento, de algo nuevo, y ahí primero tenés que hacer un poco de esto que vos decís, feature engineering, sí, no queda otra. Porque si no, no sabes si realmente estás obteniendo información de tu sistema o estás metiéndole ruido. Claro, claro, claro. Perfecto. Así que Bueno, bueno. tenemos, no sé si tenemos alguna pregunta más, Bueno, si no, pero creo que estamos. Bueno, nada, bueno, llegaste al slide 126. vamos, Bien. vamos. Sí, Bueno, espero que les haya gustado y que les sirva. Sobre muy todo, bueno. yo no estaba muy segura del público, pero si son estudiantes de doctorado o son estudiantes que están por empezar el doctorado, está bueno ver un poco de código y ver un poco sobre qué es lo que hay atrás, cómo se hacen las cosas. Porque a veces uno está más tiempo hurgando en los métodos de los papers que leyendo el paper en sí, para tratar de entender qué hizo la gente. Exacto. No, la verdad que estaba buenísimo. Creo que la verdad que el curso fue muy bueno. Fue un balance muy copado entre una introducción teórica y, bueno, y un poco ¿no? de punto de entrada también hands-on. Así que nada, le agradecemos un Bueno, montón por el curso. Y bueno, bueno. creo que fue súper útil para todos. Así que Bueno, muchas gracias. muchísimas gracias, Cecilia. Bueno, adiós. Dejo de compartir pantalla Bueno, ahora. gracias. Espérate. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Bueno, y ahora a las 4, o sea, dentro de nada, eh, tenemos la última charla del día de hoy. Ya entramos en la recta final de la escuela, que es mañana. La charla está a cargo de Patricio Clark. No sé si Patricio está por ahí.
en un lugar, me siento como, no como en una especie de sesión de espiritismo. ¿Estás ahí, Patricio? Decía algo. Eh, Probablemente lo tenga que desmutear, porque por algún motivo quizás puede que le pasó lo mismo a Cecilia, que quedó muteado y no lo pudo desmutear. Sí, ahí está desmuteado. Hola, C. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, no? Bien, bien. Bueno, si querés podés probar el video mientras que Liz prepara lo que tiene que preparar para streamear y grabar. Para ello voy a parar de grabar.